Pues vamos a seguir adelante, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Aquí es donde estamos estudiando nosotros hoy estos tiempos, ¿verdad? Vamos a tratar de terminar todo el Evangelio, primeramente Dios, y vamos así a seguir adelante y vamos a leer unas escrituras antes de entrar a la enseñanza y vamos a ponernos en pie y vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer aquí en el nombre del Señor. Vamos a leer aquí en el versículo 19, vamos a leer en el versículo 19, bendito sea el Señor. Vamos a estar hablando un poquito más concerniendo el testimonio de Juan, el testimonio que Juan nos dejó. Y aquí en el versículo 19 en adelante dice la palabra del Señor, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Y el versículo 29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Entonces la semana pasada nosotros estuvimos hablando concerniendo, ¿verdad?, el verbo, estuvimos hablando un poquito concerniendo el verbo, estábamos viendo, ¿verdad?, en las escrituras lo que nos enseñan, ¿verdad?, de que el verbo era Dios y que ese verbo se había hecho carne y que habitó entre nosotros. Pero nos damos cuenta también que ese verbo también fue rechazado por su pueblo. Nos damos cuenta de esto en el versículo 11 y luego después nos damos cuenta en el versículo 12 de que los que lo aceptaron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hubo un rechazo al principio, pero después vemos nosotros que hubo algunos que también lo aceptaron. No todo el mundo aceptó a Jesucristo. El Señor, como quiere que que lo aceptemos a Él, es rendirle a Él nuestras vidas. El Señor siempre nos enseña en las Escrituras, ¿verdad?, que Él quiere que nosotros le demos nuestras vidas. Después estuvimos dándonos cuenta del testimonio de Juan B. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije que así le vamos a poner Juan B? Juan el Bautista, Juan el que bautizaba. Nos damos cuenta de esto en el versículo 7, el 15, el 19 y el 34, donde vemos nosotros que Juan empieza a dar testimonio de Jesús. Empieza él a hablar de Jesús, empieza él a predicar el Evangelio, bendito sea el Señor. Las buenas nuevas en ese tiempo sería, y podemos decir así, era el bautismo del arrepentimiento, que le daba al hombre una oportunidad de salir de la ira de Dios a la bendición que Dios tenía para él. La Biblia siempre nos enseña que Dios está, hermanos, irado con el hombre que ha pecado. El hombre está separado, destituido de la gloria de Dios. Y Dios nomás nos ha dejado una sola puerta al ser humano,
Por eso nosotros hay mucho agradecimiento en nuestros corazones, y podemos decirlo así, porque el Señor nos ha salvado a nosotros, porque muchos hermanos que no son salvos, la ira de Dios está sobre de ellos. No seamos confundidos, ¿verdad?, por lo que hay en el exterior, sino veamos lo que nos enseñan las Escrituras. La vez pasada hablé con ustedes, ¿verdad?, que la santidad, si la vemos de aquí para allá arriba, no va a tener sentido. Pero cuando nosotros vemos cómo debemos de vivir en santidad, y si la vemos al punto de vista como Dios requiere, vamos a nosotros entonces entender un poquito más por qué el Señor quiere que vivamos vidas santas. Tenemos que acordarnos de que Dios es santo. Es un privilegio poder entrar a la presencia de Dios. Es un privilegio que Dios escuche nuestras oraciones. Es un privilegio que nosotros podamos decir que somos hijos de Dios. Hermanos, no todos son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son los que estamos en Cristo Jesús, que lo hemos aceptado en nuestros corazones y que hemos también obedecido ese mandamiento que nos dejó el Señor de ser bautizados en las aguas bautismales, que da testimonio de que somos iglesia de Él. Yo sé que hoy en estos tiempos hay mucha discusión concerniendo el bautismo. Estamos nosotros sabidos, ¿verdad?, que el bautismo nos salva. El bautismo no puede salvar a nadie, pero el bautismo es como la circuncisión, que es un señal de que nosotros somos la iglesia del Señor, que nosotros somos seguidores de Cristo Jesús y que somos discípulos del Señor hasta la muerte. Estuvimos hablando también la semana pasada, ¿verdad?, de la visita al doctor. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando vamos al doctor, ¿verdad?, vamos para que el doctor nos chequee y luego después Él viene a traernos el resultado de todo, de lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Y a nosotros nos queda que aceptarlo o rechazarlo. El expediente es el testimonio, ¿verdad?, que queda ahí de usted y de mí en la oficina médica, ahí con el doctor. Pero hay siempre una esperanza para esa enfermedad, hay un remedio. Y ese remedio, hermanos, que podemos nosotros ver ahora, o vamos a ver ahora en la Biblia, va a ser Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único remedio que el mundo tiene, mis amados hermanos. Nosotros nos empezamos a ver todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que el hombre ha querido ver. Hemos visto que la educación no ha podido salvar al hombre. Aunque en el principio se prometió que había una clase de salvación, no pudo salvar la educación, tampoco pudo salvarnos la ciencia tampoco. La ciencia no hay ninguna salvación en ella. No importa que nosotros hayamos sabido mucho, sabemos mucho de la ciencia nunca nos va a dar un futuro ni nos va a dar una esperanza para más después. Entonces, después de que todo lo que vemos en el mundo a través de los años, vemos tantas ayudas que el mundo, el hombre ha querido formular y hacer, no han podido salvar al hombre, a la humanidad. El único que llegamos a la conclusión que puede salvar al mundo es Cristo Jesús. Es la única esperanza que el mundo tiene. Es el remedio para la enfermedad que nosotros le llamamos así el pecado. El pecado. Él es el único. Él es el único y nos ha dejado su palabra y nos ha dejado una esperanza para todos nosotros. Para la persona que está necesitada, que ha pasado por situaciones difíciles en su vida, Jesucristo es la única esperanza. Es precioso saber que Dios nos da una oportunidad de empezar otra vez de nuevo. Hay muchas personas que están buscando empezar otra vez de nuevo, que cometieron muchos errores en el pasado. Y que quizás eso les afectó sus vidas y quizás hasta su físico también. Quizás hasta espiritualmente han quedado muy afectados por todas las cosas que les han pasado en su vida y buscan empezar otra vez de nuevo. Y qué precioso es cuando vemos aquí que hay una solución y que el remedio va a ser Cristo Jesús. Vamos a ver nosotros, hermanos, aquí en el versículo 29, la declaración de Juan. Cuando usted va a su Biblia, ¿verdad?, y usted vaya al versículo 29, dice la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a decir, Él es el que quita la enfermedad que hay en el hombre. Él es el único que puede quitar esa enfermedad. Él es el
remedio que hay, la solución que el doctor va a traer al que está necesitado de esa medicina. Él es la medicina que puede curar esa enfermedad. Y le damos gracias a Dios que eso nos ayuda a nosotros a empezar otra vez de nuevo. Usted sabe, una persona que ha vivido una vida de enfermedad toda su vida, que ha sido oprimida por la enfermedad casi toda su vida y que tiene la oportunidad de ir al doctor y que el doctor puede encontrar el remedio. Usted sabe que al momento que esa persona empieza a concebir, a tomar esas medicinas, empieza a cambiar su manera de vivir, su actitud, su fortaleza, todo lo que esa persona tiene empieza a cambiar porque se le da otra vez otra oportunidad para seguir adelante, pero siempre y cuando tenga esa medicina. Bendito sea el Señor. La declaración de Jesús a los discípulos, esto lo vamos a ver en el versículo 35, 39 y en el versículo 42 y 43. La declaración de Jesús a los discípulos de Juan. La declaración de Jesús a los discípulos de Juan. Y luego por último veremos hoy la declaración de discípulo a discípulo. Porque vamos a ver que después que Juan, ¿verdad?, envió uno de sus discípulos a Jesús, después esos discípulos empezaron a invitar a otros para venir a seguir a Jesús. Y fueron 12, la Biblia nos enseña que solamente fueron 12. Y uno de ellos, ¿verdad?, fue el que lo traicionó, pero fueron 12 que estuvieron con el Señor siempre. Y al principio, ¿verdad?, nos damos cuenta aquí cómo la Biblia nos enseña cómo todo empezó. Nos damos cuenta nosotros de esto, la declaración de Jesús a los discípulos de Juan, del versículo 35, 39, 42 y 43, y la declaración de discípulo a discípulo, el versículo 45 al 41. Cuando nosotros nos fijamos bien en la palabra del Señor, la palabra esta de Juan, Juan significa Jehová ha hecho gracia. Eso es lo que significa el nombre de Juan. Cuando nosotros escuchamos ese nombre, tenga nota siempre de que dice, significa Jehová ha hecho gracia. Era el precursor inmediato de Jesús. Y vamos a darle un repaso, ¿verdad?, un poquito a la vida de Juan el Bautista, Juan B. Su padre Zacarías y su madre Elizabeth, descendientes eran de los aaronitas, ¿verdad? Eran ambos, los dos eran de la descendencia de Aarón, eran sacerdotes, podemos decirlo así, ¿verdad? El padre Zacarías de Juan era un sacerdote y ella también, Elizabeth, ella no era sacerdotisa, pero ella venía de ese linaje. Ella no ofició tampoco, ¿verdad?, en el templo, porque era prohibido de una mujer servir en el templo. Solamente el varón era el único que se podía presentar ante Dios. Y nos damos cuenta ahora que Cristo Jesús rompió eso, ¿verdad? Qué precioso es cuando Cristo Jesús rompió eso, porque antes las mujeres no podían participar en las reuniones devocionales de los hombres. El único que podía participar era el varón. Ellos eran los únicos que estaban considerados poder escuchar. Eran ellos los únicos que podían leer, la verdad, las escrituras. Las mujeres tenían que estar en otro lugar, escuchando en otro cuarto, y los hombres estaban en un cuarto. Esa era la tradición judía. Yo no sé si todavía la seguirán así, ¿verdad? Con tantos cambios que han visto en el tiempo, no sé si todavía ellos siguen eso todavía. Pero en ese tiempo así era. Pero estos dos padres eran de la tribu de Aarón. Y nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, eran descendientes aaronitas, bendito sea el Señor. Los padres de Juan también se dice que vivían también en Judá. Judá era un lugar, ¿verdad?, donde ellos vivían, ¿verdad?, donde ellos fueron criados, bendito sea Dios, donde podemos ver que ahí es donde Juan fue criado, ¿verdad? Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que ahí se cree que ahí es donde ellos estaban viviendo, o si no, quizás en Hebrón. Hebrón también podía haber sido esa otra ciudad donde ellos estaban. El año que vivió Juan sería el segundo antes de Cristo, el segundo año antes de Cristo. Y el año que pasó él, que lo mataron, ¿verdad?, que Herodes lo mató, sería el 29, ¿verdad?, si podemos decirlo así.
nosotros empezamos a darnos cuenta, ¿verdad?, en la palabra del Señor, ¿verdad?, lo que nos enseña el bautismo, lo que iba a significar. La vez pasada yo estuve hablando con ustedes, ¿verdad?, que si ellos tenían que ser bautizados, ¿en qué estado estaría ese pueblo, verdad?, para que ellos tendieran que ser bautizados. Era algo muy interesante porque normalmente ellos solamente con la pura circuncisión, con eso bastaría para que ellos pudieran haber sido el pueblo de Dios. El bautismo nomás se practicaba, hermanos, para los que querían integrarse en la religión del judaísmo. Eso sería nosotros los gentiles que tendríamos que haber sido bautizados. Pero ellos como pueblo nos damos cuenta que por ordenanza divina de Dios, Dios puso esto en el corazón de Juan para divulgar el bautismo, el arrepentimiento de sus pecados. Eso significa que ellos estaban muy alejados de Dios y necesitaban ellos acercarse al Señor. Después vemos que también Jesucristo sigue también bautizando a sus discípulos y después también la iglesia sigue también, ¿verdad?, con esta costumbre y ha seguido hasta la fecha. El bautismo es parte de la iglesia, es parte que nos registra de que somos de la iglesia. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que nos damos cuenta también es que Malaquías 4, el capítulo 4, versículos 5 y 6, ¿verdad?, nos enseña de que iba a venir este profeta que se le llamó Elías. Juan el Bautista iba a tener ese espíritu, ese fervor, ese celo para predicar la palabra del Señor, así como lo predicaba Elías en un tiempo también, muy tiempo muy difícil, donde el pueblo también estaba desviado de Dios. Cuando nosotros leemos la historia, ¿verdad?, de Elías y nos damos cuenta de todos los acontecimientos que acontecieron, el pueblo estaba totalmente desviado, hermanos. Y él les dijo en un tiempo, cuando él estuvo en el Monte Carmelo, les dijo, ustedes tienen que hacer una decisión, o les sirven a Dios o les sirven a Baal, ¿verdad? Ellos estaban confusos, no sabían a quién servir. Y así igual Juan iba a venir también a traer al pueblo otra vez a los pies de Dios por medio de este bautismo, pero no los iba a salvar. Jesús lo pronunció también delante de la multitud, ¿verdad? En Mateo 11, versículo 2 y 15, cuando usted va al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 2 y 15, usted se va a dar cuenta que Jesús lo pronunció delante de la multitud. Una cosa que también vemos, algo muy interesante, es de que Juan fue un gran predicador en las aldeas allá en ese tiempo, pero nunca hizo un milagro. Juan nunca hizo un milagro, pero Dios lo usó poderosamente, ¿verdad?, por medio de la voz y por medio del mensaje que Dios puso en su corazón. Un historiador, Josefo, escribió, atribuye la muerte del profeta a los celos de Herodes, porque Juan tenía una gran influencia sobre el pueblo. Este historiador añade que del ejército de Herodes en su guerra contra Aretas fue generalmente considerado como un juicio enviado por Dios sobre el tetrarca a causa de la muerte de Juan. Josefo también sitúa el encarcelamiento y la muerte del Bautista en la fortaleza de este lugar llamado Mequera. En la época de Herodes se hallan las montañas sobre la costa oriente del Mar Muerto. Y luego dice, son bien visibles los vestigios de la antigua fortaleza. En el centro hay profundo pozo y luego posiblemente uno de ellos fue donde Juan estaba encarcelado. Esto es algo muy interesante cuando nosotros vemos la historia, ¿verdad?, cómo se va confirmando lo que había acontecido en la vida de Juan. Se consideraba como que esto había sido un juicio que había caído sobre Herodes después de lo que él había hecho, ¿verdad?, con Juan el Bautista. Le fue mal a este rey Herodes, no tuvo mucho progreso después de él. Sus hijos, ¿verdad?, dividieron sus reinos
Y no hubo una orden, hubo mucho envidia entre ellos, muchos celos, matanzas entre ellos, entre la familia, solo por la envidia de los tesoros que ellos tenían. Nos damos cuenta que cuando este hombre Herodes puso mano, ¿verdad?, sobre él, o que permitió que mataran a Juan, ¿verdad?, este historiador, Josefo, ¿verdad?, escribe de que muchos acontecimientos malos empezaron a acontecer en la vida de Herodes, que llegó un fin después a su familia. Una de las cosas cuando vemos aquí en el versículo 29, cuando vamos a nuestras Biblias, ¿verdad? Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, estamos viendo aquí que hay un Cordero. Y este Cordero era símbolo, ¿verdad?, de sumisión, era símbolo de humildad. Esto era lo que el Señor iba a representar, sumisión y humildad al Padre. Nosotros también podemos decir que somos también considerados como corderos, porque también nosotros debemos de demostrar sumisión y humildad al Padre Celestial, igual que el Hijo. Esto es algo que requiere tiempo, requiere una verdadera conversión en nuestras vidas y vamos llegando a esa sumisión y esa humildad. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando estos corderos eran llevados para ser sacrificados. Eran los que tomaban nuestro lugar, ¿verdad? Cuando nosotros pecábamos, estos corderos pagaban la muerte por nuestros pecados. Yo creo que esto espiritualmente, ¿verdad?, iba a afectar al hombre, ver un animal inocente, tener que morir por nosotros, por el pecado que nosotros habíamos cometido entre el año. Ese animalito iba a ser sacrificado, esa persona que había pecado iba a ser testigo de lo que su pecado causó, que ese animalito tuviera que morir. Y esto se llevó a cabo por muchos años. Por muchos años pasó, ¿verdad?, que esto se estuvo practicando para que el hombre pudiera entender el pecado. No iba a quitar totalmente el pecado hasta que Cristo Jesús iba a venir. Era una sombra solamente a lo que Cristo iba a hacer por nosotros, amados hermanos. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, lo primero que nosotros hacemos, que vamos a reconocer que somos pecadores. Reconocemos que nosotros hemos pecado y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Esto es lo que Cristo Jesús vino. Y cuando dice el Cordero, estamos hablando de una sumisión, de una humildad. Algunos sugieren que se refiere al Cordero de la ofrenda por el pecado. Otros creen que hay una referencia al Cordero Pascual, las fiestas judías tienen gran significado en Juan. Y vamos a ver varias fiestas, vamos a ver como 3 fiestas de la Pascua, que va a tener mucho significado ya más después cuando entremos en el libro, en este precioso evangelio. Parece probable que el propósito del evangelista fue que sus lectores pensaran en el Cordero que se ofrecía en el templo, el Cordero Pascual. Y nos damos cuenta que en este primer capítulo nos enseña aquí rápidamente el Cordero de Dios. Y luego después nos va a dar el significado de lo que significaba, para quitar nuestros pecados. El Cordero de Dios también nos lleva a recordar la provisión por Dios de un Cordero para el sacrificio. Cuando nosotros vamos a Génesis, al capítulo 22, ¿se acuerdan ustedes, verdad, que Abraham también iba a ofrecer a su hijo? Y dicen muchos, ¿verdad?, que Abraham tuvo la fe de que su hijo Dios lo iba a resucitar otra vez. Que hay partes en la Biblia donde nos enseña que él declaró una fe creyendo de que aunque él iba a sacrificar a su hijo en ese altar, Dios lo iba después a revivir. Por eso él tuvo la confianza de llevar a su hijo hasta ese lugar, pero Dios no permitió que él matara a su hijo. Pero iba a ser una sombra de lo que iba a venir más después. Esto lo hallamos nosotros en Génesis 22, versículo 8, y luego después vemos esto en el versículo 13 y 14. El Cordero de Dios es una frase tomada de los sacrificios del Antiguo Testamento. También lo podemos hallar que fue parte de la ley en Levíticos 4,
versículo 32 y 35. Y también en Isaías, cuando vemos nosotros en el capítulo 53, que está muy conocido para nosotros, donde vemos nosotros en el versículo 4 al 12, cuando usted ve ahí, usted va a darse cuenta, ¿verdad?, de este cordero. Una cosa que los judíos interpretan en este capítulo 53 es que ellos no creen de que este fue el Mesías. Ellos dicen que fueron ellos. Esa es la fe de ellos. Cuando usted lleva a los judíos y le dice, pues aquí está en el capítulo 53, de que el Mesías iba a sufrir, ellos dicen, ese no es el Mesías, ese fuimos nosotros. Entonces, pero nosotros no, nosotros creemos de que en el 53, en el capítulo 53, ahí se habla del Mesías, de que Él sufrió por nosotros, de que Él llevó los pecados por nosotros. Pero ellos creen que el siervo sufriente fueron ellos, hablando una nación. Cuando a veces el Señor habla en la Biblia, cuando le hablaba a Isaías, le hablaba a Israel como un siervo. Los unía a todos como un siervo, ellos eran siervos y por eso ellos dicen que ellos eran ese siervo que había sufrido. Pero nosotros por eso nos damos cuenta que después cuando vinieron estos evangelios, para Juan, para los apóstoles, Jesucristo era el Mesías. Y todo va en acuerdo cuando nosotros empezamos a ver los evangelios. El pecado pone a cada individuo bajo la sentencia. Esto era una de las cosas que uno tenía que morir por nosotros. Los judíos no han podido todavía sacrificar un animal en un templo, en el templo de ellos, como ellos tradicionalmente lo han hecho. Los planes están listos, los utensilios ya están todos preparados, pero el lugar todavía no se ha podido hallar. La Biblia nos enseña que el anticristo va a ser el único que va a darles esa oportunidad a ellos para que ellos tengan ese templo y que después el anticristo los va a cambiar, va a traicionarlos a ellos y entonces ellos se van a dar cuenta que Él era el anticristo. Para nosotros es el anticristo el que les va a dar ese lugar a ellos para donde ellos sacrificar. Por eso nosotros podemos ver en la historia que hasta la fecha ellos no tienen un templo después de que les destruyeron el último templo que tuvieron ellos. Cuando el Señor, ¿verdad?, profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra, se cumplió esa profecía de que ese templo fue destruido. Y desde esa fecha, entonces, ellos, hermanos, no han tenido su templo. Como que Dios hizo un cambio, destruyó el antiguo pacto allí y desde entonces la iglesia es la que ha seguido desde entonces. Si nosotros nos fijamos bien en las fechas y en la historia, vamos a ver que después de que ese templo fue destruido, ellos jamás han podido levantar ese templo. Yo creo que ellos no van a poder levantar ese templo conforme a la que nos dice la Biblia hasta que Cristo venga. Entonces ellos van a poder, hermanos, adorar en el templo que sus padres adoraban antes. Pero por mientras ellos se lamentan, por mientras ellos rezan, ¿verdad?, y le piden a Dios, ¿verdad?, para que Dios les conceda ese lugar. Pero desde la fecha de lo que yo he visto, ¿verdad?, ellos no han podido todavía hacer ninguna clase de sacrificio, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta, Dios aceptaba la muerte de un animal como sustituto por la muerte de una persona. Así es como Dios lo estableció. Jesús iba a morir para dar su vida de una sola vez. ¿Se acuerdan ustedes? Hablamos de su muerte que va a ser nomás, que fue una sola vez. Una sola vez es lo único que se necesitaba. Por eso nosotros no vamos en acuerdo tampoco con la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica está ofreciendo, ¿verdad?, ellos tienen su misa y ofrecen esa hostia y luego después toman el vino. Nosotros no creemos en eso, ¿verdad?, por la razón de que ellos están matando a Cristo. Cada vez que levantan esa hostia, están matando a Cristo, sacrificándolo por los pecados de ese pueblo o del pueblo. Entonces, la Biblia nos enseña que el Señor ya murió una sola vez y nosotros nos queda solamente creerlo por la fe. No hay nada que nosotros podamos hacer para quitarle y ponerle. Ya el Señor proveyó la salvación. Ahora a nosotros nos queda solamente creerla, ser creyentes. La redención está en Cristo, en el Calvario.
Cuando nosotros nos fijamos bien de esto, lo vemos en el capítulo 1, ¿verdad? El versículo 29, donde dice el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan hablaba de esto, ahí estaba Cristo y él estaba hablando concerniendo Cristo, su persona que estaba ahí. Luego después el apóstol Pablo, en Primera de Corintios también, si nos damos cuenta también, en el capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, ¿de dónde viene todo esto? Porque tenemos que ir a la raíz. Esto lo podemos hallar nosotros en Éxodo, en el capítulo 12. El capítulo 12, versículo 11. La Biblia nos va a enseñar algo muy interesante. Y aquí está la raíz donde el Señor instituyó todo esto para su pueblo, para que ellos lo siguieran. Desde el principio, cuando vemos en Génesis, vemos que el Señor así lo quiso. Creemos nosotros lo que está en la Biblia, ¿verdad? Conforme a lo que el Señor estableció. Siempre que vamos a la Biblia, hermanos, nos damos cuenta que el Señor nunca usó el paganismo ni la idolatría para adorarlo a Él. Por eso nosotros no creemos en esas tradiciones, solamente en el puro sacrificio. Y ahora, ya que no necesitamos sacrificar animales, ya lo único que se requiere es tener fe en el sacrificio que Cristo Jesús hizo. Ya basta con eso para ser salvos. Basta con eso para hallar la salvación. El versículo 11 del capítulo 12 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esa es la Pascua de Jehová, es la Pascua de Jehová. Y aquí en el capítulo 1, versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una de las cosas que también vemos aquí, hermanos, cuando vemos nosotros el Cordero de Dios, no iba a ser cualquier cordero. Tenía que ser un cordero sin defecto. Tenía que ser un cordero sin defecto. Aquí lo vemos eso también otra vez en Éxodo capítulo 12, versículo 5. Si usted quiere ir a su Biblia, usted puede ir, ¿verdad? Y verlo, que la ofrenda tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto. No iba a poder nadie hacer esto por nosotros. El único que lo iba a poder hacerlo iba a ser Dios. Iba a ser Dios. Nadie podía salvarnos. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, es cuando vemos la Biblia en el capítulo 1, cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego después vemos esto, que el verbo se hizo carne. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Empezamos a darnos cuenta que ese verbo se encarnó, se hizo carne, y Él es el que nos salvó después, porque vemos aquí en el versículo 29, donde después dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Dios mismo, hermanos, si lo podemos decir así, Dios mismo murió por nosotros y después resucitó en el tercer día. Porque el verbo era Dios y el verbo es Dios. El verbo era igual que Dios, estaba con Dios. Él fue el que crió todas las cosas con Dios. No pudo haber sido un ángel que nos iba a poder salvar, y menos un santo. Entonces, yo hago una pregunta: ¿de dónde saca esta iglesia tradicional de que estas otras tradiciones nos puedan salvar? ¿De dónde sacan ellos de que la madre de Jesús nos puede salvar, si la Biblia claramente nos enseña que Cristo Jesús vino, Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? ¿Cómo pudo ser un ser humano o otro Dios de poder salvarnos? El mismo Dios vino
en carne, en el cuerpo de Jesús, para salvarnos. Este es el Evangelio de Juan, que Juan nos enseña que Dios mismo vino aquí a la tierra para redimir la creación de Dios. Y cuando hablamos de redimir, amados hermanos, también podemos decir que Él va a redimir también al mundo, a la creación, pero no después de que sea purificada con fuego. Porque la Biblia nos enseña que el mundo será destruido con fuego. Después vamos a ver la purificación que va a venir y vamos a ver después los cielos nuevos, la tierra nueva, y vamos a ver nosotros la gloria del Señor después, pero no antes de eso. El Señor destruyó una vez el mundo con lluvia, ¿se acuerdan ustedes? Pero dijo, jamás yo lo voy a hacer ahora, jamás lo voy a hacer así. Ahora lo voy a hacer con fuego. La siguiente vez que lo vaya a hacer, lo voy a hacer con fuego. Voy a destruir todo el mundo. Imagínense el plan de Dios. Por eso a nosotros nos queda solamente de estar en Cristo Jesús. Creer en el Señor, estar preparados y listos. De orar, ¿verdad?, los unos por los otros para perseverar hasta el fin. Entonces la ofrenda tenía que ser sin defecto. Y esto lo hallamos también en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Está mero atrás de su Biblia. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dios es santo. Y todo parece que va todo en acuerdo, porque Dios es santo y Dios mismo vino en el cuerpo de Cristo Jesús. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso no tiene sentido lo que está haciendo la Iglesia Católica en estos tiempos, en lo que ellos hacen y lo que practican. No hay salvación en ellos. Es un medio que nos da a nosotros la oportunidad de evangelizar esas almas y hablarles de Cristo Jesús, para que ellos puedan recibir salvación, amados hermanos. Porque viendo ahorita lo que está enseñándonos ahora la palabra del Señor, Dios mismo vino. No hubo ningún hombre que pudo hacerlo. Jesús no fue otra persona más que, Jesucristo fue más que Dios, es todo lo que fue, totalmente Dios. No quitamos nada de decir que hay otro Dios, que son tres dioses, como algunos dicen que tenemos tres dioses. No es así, porque Juan nos enseña que el Verbo estaba con Dios, era Dios. Yo leo que vino a ser carne y que después ese Verbo que estaba hablando de Jesucristo iba a ser el Cordero que iba a quitar el pecado. Entonces la Biblia nos empieza a enseñar y nos da el mensaje ya para que nosotros veamos que Jesucristo es la única salvación y que Jesucristo era Dios y era la única forma que nos iba a poder salvar, Dios mismo. Y por eso nosotros podemos decir que Jesucristo es santo. Podemos decir que Él es santo igual que Dios porque Él era Dios. Y esto puede llegar en acuerdo también cuando vemos el versículo 19, cuando dice, como de un cordero sin mancha. Quizás esos corderos tendrían defectos, quizás, que ellos, los hombres, no pudieron ver con su vista. Quizás había defectos que ellos pasaban, quizás, que no podían sus vistas captar. Pero Cristo vino sin mancha, perfecto por dentro y por fuera. Cumplió la ley a lo máximo para que nosotros, hermanos, pudiéramos ser salvos. Fue crucificado inocentemente, hubo una injusticia, lo condenaron a muerte, no mereciendo Cristo Jesús esa muerte. Él pagó el precio por nosotros y cuando nosotros vemos la cruz y todos los precios, todo lo que Él tuvo que pagar, todos los castigos, el precio que Él tuvo que pagar por nosotros, eso era lo que nosotros, hermanos, merecíamos cuando no estábamos en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios ve, el desagrado en el pecado, lo que Dios, eso es lo que creemos nosotros, de que eso es el símbolo del desagrado de Dios al pecado nuestro, a la desobediencia nuestra, a las cosas que nosotros a veces no podemos superar sin el perdón y sin la ayuda del Señor.
Hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder superar sin la ayuda del Señor. Quizás vamos a poder superar un trabajo, vamos a poder superar tener una educación, quizás sí vamos a poder superar tener una casa, tener casas, tener muchas cosas en el mundo, hermanos. Eso sí, yo no les voy a decir que no. Pero la salvación, el único que nos va a llegar a dar la fuerza para superarla, va a ser Cristo Jesús. Él va a ser el único, hermanos. La Biblia nos enseña que Él le dijo a sus discípulos que gana el hombre, ¿verdad? En tener todo esto, en tener muchas cosas. Y al final, cuando esté delante de Dios, pierda toda su vida. Porque la Biblia nos enseña también, por eso nosotros, hermanos, la Biblia nos da sabiduría, porque la Biblia nos enseña a nosotros que el hombre es como la hierba, ahorita está y mañana ya no está. La gloria del hombre, ¿verdad? Es así, también igual. Está ahorita con Él, cuando él ya no está, también su gloria ya se acabó. Solamente queda la historia. Por eso nosotros queremos, hermanos, estar en la presencia del Señor. Que el Señor abra los ojos, que el Señor abra nuestros ojos, hermanos, para poder ver estas verdades. Para mí, yo digo, para mí, de mi parte, yo digo, el único que me pudo cambiar a mí fue el Señor. El único que me iba a poder salvar iba a ser el Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta, tenía que haber derramamiento de sangre. Y otra vez vamos aquí, ¿verdad? A Éxodo, al capítulo 12. Cuando usted va al capítulo 12 del versículo, desde el principio hasta el fin, nosotros nos vamos a dar cuenta de todo lo que empezó a acontecer. La sangre que fue derramada y que tuvo que ser aplicada, la vida, demostrando la vida que tuvo que morir. Sangre tuvo que derramarse, toda la sangre. Se dice que nomás con una sola gota que hubiera caído de la sangre de Cristo Jesús hubiera sido suficiente. Pero Él derramó toda su sangre, demostrándonos ahí que hay gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, es ilimitada. La gracia que nosotros los hijos de Dios tenemos es gracia sobre gracia. Día tras día tenemos una gracia. Cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios, podemos confiar y acordarnos del sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y poder acordarnos de eso. Una gota solamente nomás hubiera sido suficiente para que Cristo nos hubiera redimido. Pero Él derramó toda su sangre por usted y por mí. Por usted y por mí. Cuando nosotros nos fijamos bien en esto, ¿verdad? Nos gozamos, ¿verdad? Yo me gozo, bendito sea el Señor, porque soy salvo por medio de la gracia del Señor. Y he visto, hermanos, yo sé que ustedes también han hecho sus investigaciones y han visto que no hay ningún otro lugar donde podamos hallar salvación. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede redimir al lado de todo lo que hay en el mundo. Aquí nos damos nosotros cuenta de esto. Lo que vemos después es que el Señor aquí en el versículo 35 dice también, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Nos damos cuenta aquí cómo Juan tomó la mano de sus discípulos, la puso en la mano de Jesús, y ellos siguieron a Jesús después. Ya Juan estaba ya para terminar su misión, la que él tenía que cumplir, y ya Jesús iba a tomar ahora el lugar como el Mesías. Y dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? Por testimonio de lo que Juan había dejado para sus discípulos, ellos creyeron el testimonio de Juan porque respetaban la palabra que Juan hablaba como también maestro, que también lo consideraban, porque ellos también escuchaban las enseñanzas de Juan y obedecían y reflexionaban en ellas, las observaban también las enseñanzas de Juan. Entonces, cuando ellos se fueron con Jesús, era porque ellos habían creído lo que Juan les había dicho. Entonces el Señor les dice en el versículo 39, les dijo, venid y ved. Y fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día,
porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En esta mañana esto es lo que nos damos cuenta, hermanos, cuando nosotros nos fijamos bien en esta enseñanza, cómo el Señor trabaja en las vidas de uno y cómo el testimonio de Juan sirvió para traernos este testimonio que tenemos ahorita presente delante de nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es estar agradecidos con el Señor. No queda otra cosa más de estar agradecidos con el Señor por el sacrificio que el Señor hizo. Vamos a ponernos en pie en esta mañana en el nombre del Señor y vamos a orar en agradecimiento por lo que Dios hizo por nosotros en esta semana. Padre, gracias te damos en este momento, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, y concedido de poder llegar, Señor, a tu casa, Padre, para poder reflexionar, Señor, en las grandezas que tú has hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, por el sacrificio tan grande que tú has hecho, Señor, en la cruz, que tú muriste por nosotros, Señor, para salvarnos. Cuando nosotros nos fijamos bien en todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, Señor, y no vemos ninguna salvación, no vemos ninguna otra esperanza eterna que podamos hallar en otras cosas. Solamente tú eres el único que puedes darnos vida eterna. Señor, te pedimos que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, que nos, Señor, limpie de todo pecado, de toda cosa que nos impida, Señor, tener comunión contigo. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, como creyentes hasta el final, Señor. Encamínanos en tu gracia, Señor, encamínanos en tener esa comunión con el Espíritu Santo también, a no olvidar, Señor, de vivir en santidad, Señor, como tú nos has llamado. Te damos a ti las gracias por todo, Señor, por en este día, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú eres el Cordero de Dios, que viniste a quitar el pecado, Señor, que ningún otro pudo quitar. No hay esperanza fuera de ti, Señor. La única esperanza verdadera eres tú, Señor, Cristo Jesús, que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Te damos muchas gracias en este momento, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio. Sigue ayudándonos, encaminándonos en la verdad, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.